Bueno, un gusto estar aquí de nuevo en el Congreso, de nuevo, como en diciembre de 2018, y ahora en el taller después de haber estado en la conferencia de apertura, ¿no? Entonces, bueno, casi diría buenas noches para los españoles, pero aquí al menos en el norte el día es tan largo que casi podemos tener un poco de afinidad de tiempo con Latinoamérica, donde seguramente será por la tarde, ¿no? Todavía es algo así como una tarde tardía, ¿no? De las 9 de la noche en este momento. Y bueno, buenas cualquier hora para quien esté escuchando este taller cuando le apetezca, otro día y a otra hora, ¿no? Que también es verdad que es la ventaja que también tienen estas grabaciones. Nos quitan un poco la cercanía de los cuerpos, ¿verdad? De los sentimientos más próximos, pero también es verdad que permiten que perduren lo que aquí decimos. El taller de hoy, bueno, pues lleva ese título, ¿no? Contenedores para la cultura científica, que además es un tema del que venimos trabajando desde hace tiempo y que es, bueno, relativamente conocido. Aunque esta tarde pues voy a hacer dos cosas nuevas. Uno, centrar los referentes, los contenidos en el tema del coronavirus, de la pandemia, de lo que ha sido este año, porque hay materiales nuevos relativos a ello. Y luego se me ocurrió hacer un previo y un post, a ver si hay tiempo para ello, ¿no? El previo es, bueno, como una especie de enmarque también de un cierto calado reflexivo, ¿no? Pensando un poco el contexto donde se dan no solamente el proyecto Contenedores, sino los temas que nos unen en relación con la cultura científica, ¿no? Entonces lo he titulado, nada, va a ser una cosa breve, el currículo, la moda STEAM y la cultura científica. Hablaré centralmente de contenedores y particularmente de materiales nuevos relacionados con la pandemia y si me da tiempo, ya veremos a ver si por lo menos puedo contarlo brevemente, dado que ahora con motivo del Congreso se han digitalizado y puesto en abierto 10 libros que habíamos publicado ya hace años sobre las controversias simuladas CTS, pues 10 en realidad es 10 más uno porque tenemos otro caso simulado más, pues si me da tiempo los presentaré brevemente y como mínimo daremos un poco también, recordaré que ya le dimos el lunes la referencia a dónde encontrar ese material. Empiezo entonces por esa primera parte, ¿no? De esa parte como un poco más reflexiva, más general, y voy a empezar desde España, desde el contexto en el que vivo, y haciendo una cosa que además yo creo que es muy fea, como muy, muy poco común, ¿no? Que es entrar en las horas del currículo, una cosa que parece como un poco a veces burocrática o administrativa o algo así, pero que nos permite alguna reflexión que seguramente puede tener cierto interés. En el currículo español de secundaria, hablo de secundaria, nosotros tenemos los chicos desde los 12 años hasta los 18, primero de la ESO, que ahí está en la tabla, entran con 12 años, después de haber estado en la escuela en primaria de los 6 a los 12 y antes de los 6 han estado en infantil. A los 18 pues hacen formación posterior, universitaria o formación profesional de grado superior, los que han terminado bachillerato y algunos pueden ir a formación profesional de grado medio ya a los 16. Lo que recojo en esta tabla es lo que corresponde a los institutos de enseñanza secundaria españoles, que hacen el tramo completo de los 4 años de educación obligatoria, 12-16, y los 2 cursos de bachillerato. Y ahí lo que he recogido, de acuerdo con la legislación básica española, bueno, siempre hay matices porque las comunidades autónomas tienen un amplio grado de autonomía para poder definir currículo, pero más o menos las cifras que aparecen son las horas semana que tienen las distintas asignaturas de las especialidades de ciencias. El profesorado español de ciencias suele ser de 3 especialidades. Yo, de hecho, no soy de ninguna de las 3, soy de otra, soy de filosofía. Pero el profesorado que centralmente tiene que ver con la ciencia, pues es de física y química, de biología y geología o de matemáticas. Con esas especialidades han accedido a esta profesión. Y tienen a su cargo determinadas materias con ciertos nombres. Yo he puesto ahí en esa tabla las horas a la semana que el currículo español dedica a cada materia, a cada una de las 10 materias distintas que tenemos en la secundaria española, que son, ahí abajo veis los nombres, anatomía aplicada, biología, biología y geología, cultura científica, etcétera, ¿no? A veces una materia es física y química en un nivel y cuando llegamos segundo de bachillerato, pues la física está separada de la química. Y he colocado también en color una clave que nos sirve para interpretar qué materias son obligatorias, esto quiere decir, lo tienen todos los alumnos, sea cual sea su opción de formación, ¿no? de futuro, ¿vale? Y cuáles son opcionales, bien porque ya están en un itinerario específico, quizás en bachillerato, o bien porque en la ESO, pues bueno, la pueden elegir dentro de un rango de
materias troncales, optativas, que ellos pueden decidir. También hay optativas en bachillerato y de ahí. De modo que veis que hay una parte de color más o menos como naranja, algo así, y una parte como verde que habla de un currículo, ¿verdad?, que tiene una diferencia notable, y es que las materias, las matemáticas, que están ahí todas a la derecha, tienen ese color más o menos naranja, lo que quiere decir que son obligatorias prácticamente siempre, al menos en los itinerarios de ciencias naturales y ciencias sociales. Es verdad que hay un itinerario artístico y otro humanístico, menos frecuentes, menos numerosos, que podrían prescindir de las matemáticas. Si no, la materia de matemáticas acompaña la vida de los ciudadanos españoles desde los 6 años hasta, en la mayoría de los casos de los que hacen bachillerato, hasta los 18. Cosa que no sucede así con el resto de las ciencias. Y ahí podríamos plantearnos una reflexión sobre, bueno, hasta qué punto es atinado o no que en mi país se haya decidido, por ejemplo, que el currículo de un ciudadano español que acabe bachillerato, exceptuando humanidades y arte, ya digo, pueda tener un mínimo de 7% de su tiempo, 420 horas, dedicadas a las ciencias llamadas naturales, o un máximo del 27%. Ahí lo que yo subrayo es que hay una horquilla amplia, es decir, el mínimo existe y es un mínimo significativo. Y el máximo es bien distante. Hay 20 puntos de distancia entre los que no van a tener mucho más interés por la ciencia y los que sí que se van a dedicar a ella. Y eso no sucede así, sin embargo, en matemáticas, donde incluso el nombre de esa disciplina es el mismo desde que entran en la escuela, no ya en secundaria, sino también en primaria, hasta que se llega a segundo de bachillerato, con un único matiz. En segundo de bachillerato se dice a las matemáticas, lleva una especie de apostilla que dice aplicadas a las ciencias sociales, para itinerarios de ciencias sociales. Por lo demás, es la misma materia, no se distinguen partes de la materia, ni se va especializando, ni cabe elegirla como optativa. Es decir, no se puede tener más matemáticas, ni con mayor vecindad, por ejemplo, con el arte o con la literatura, antes oíamos hablar de ello, o menos, o más específicas, más orientadas a determinadas profesiones, ingeniería, los propios grados de matemáticas y física, etcétera, ni menos. La misma ración, máximo y mínimo para todos. Esto yo creo que debería llevar a algún tipo de reflexión, que podamos pensar sobre esto, sobremanera, porque también la enorme presencia de las matemáticas en el campo de obligatorias, el 14% es su porcentaje para todos los españoles, va acompañado también de una oferta de horas notable, que ha significado también que las propias especialidades de matemáticas universitarias no tienen en la formación media, en la enseñanza media, su principal destino de trabajo. Muchos matemáticos, muchos graduados se quedan en la propia universidad, en los muchísimos cursos en primero de las ingenierías y de muchas especialidades que tienen ya matemática, álgebra, cálculo, etcétera, o en otros ámbitos bien variados, de investigación, incluso de economía, de banca, de otros sectores, de tal forma que no es extraño que haya un déficit de titulación de matemáticos dentro del gremio de los profesores de matemáticas, cosa que no sucede en otras especialidades. Era difícil que en lengua y literatura, en filosofía, en otras especialidades haya lo que yo llamo exotitulados, es decir, personas que no se han formado, que no se han apasionado además en esa disciplina, mientras que en el campo de matemáticas sí que se da un importante número de exotitulados, entre los cuales evidentemente hay que distinguir los exotitulados apasionados, los que adquirieron vocación hacia ellas, participan en redes de colaboración, hacen proyectos y son apasionados por la disciplina que enseña, con independencia de que su formación fuera otra, y las personas que, sin embargo, pues no sintieron esa pasión por las matemáticas y quizás tampoco la han adquirido tanto, digamos que es un trabajo más que otra cosa, a diferencia de algunas otras profesiones, de algunas especialidades que tuvieron un carácter más vocacional. De todas formas, no voy a ir más allá en este asunto ahí que tiene que ver un poco con un aspecto sociológico profesional, sino que ya casi casi me voy a acercar a la cuestión de STEAM, de la segunda parte, donde también se va a revelar algo curioso. STEAM es un acrónimo, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que viene, antes era STEM, la verdad es que este es bastante viejo, tiene ya 2 o 3 décadas de tradición, viene de Estados Unidos, se le ha incorporado las artes, aunque las artes en Estados Unidos no siempre significan en el ámbito educativo lo mismo que nosotros entendemos por ellos, y desde hace unos pocos años, de una forma muy creciente, porque siempre ha estado ahí, pero desde hace, no sé, diría yo, 2 o 3 años, se ha puesto de moda de una manera tan radical que prácticamente cualquier proyecto que se nombre como STEAM tiene más posibilidades de ser apoyado, financiado, divulgado, popularizado, etcétera, que si no se acoge en esa marca. Y sí que quisiera hacer algún comentario en relación con ello. Siguiendo un poco el hilo de lo anterior, esas letras que tienen detrás de sí disciplinas o especialidades, por ejemplo, la S agrupa todas las ciencias, física, química, biología, geología, están ahí recogidas, el 7% mínimo que antes decía. La tecnología e ingeniería es el 2,3%, en realidad nosotros no distinguimos, llamaríamos tecnología, que es un campo disciplinar con una presencia limitada en nuestro currículo. Las artes, ya lo veis, el 4,6% y las matemáticas el 14%.
De modo que los referentes disciplinares que tiene este movimiento, perspectiva, no sé cómo llamarlo, en España son bien asimétricos, es decir, la parte más gruesa del acrónimo está en la gran M de las matemáticas. Y es verdad que es casi siempre algo que une a este planteamiento, a este enfoque, es cierta voluntad de resultar grato, de resultar próximo, de cambiar un poco las cosas. Lo que pasa es que eso a veces da a entender que antes nunca hubiera existido voluntad de cambio o que la única voluntad de cambio debe estar bajo la cobertura de ese acrónimo y a veces las palabras y sobre todo también los orígenes de las palabras pues tienen significados y no son inocentes. Para empezar, nosotros tenemos que quitar el sentido de la ingeniería que tienen los norteamericanos, aquí eso no existe. Incluso podríamos tener en cuenta que hay otras modas que están llegando fuertemente, por ejemplo, donde yo trabajo, pues los entornos virtuales de aprendizaje, antes se señalaba Moodle obviamente como un verdadero entorno virtual de aprendizaje, están siendo sustituidos, además por iniciativas gubernamentales a veces, por herramientas colaborativas como esta. Yo estoy hablando ahora a través de Zoom, Teams es una herramienta más, pero a veces se confunde con un entorno de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay una E ahí importante que además de STEAM, parece que me vas a meter en el mundo de STEAM, creo que detrás no olvidemos que este es un acrónimo en inglés y que además no se ha castellanizado a diferencia de otros, no lo decimos nunca en nuestra lengua, ¿no? Algo de esto he escrito yo, pero no he escrito solo yo. Recientemente, y los títulos de los artículos de lo que se está diciendo sobre este movimiento de una manera un poco más matizada y también crítica, pues están a cargo de personas tan relevantes en el campo de la didáctica de las ciencias como José Antonio Acevedo, nada menos, ¿no? Todo lo que siempre quiso saber sobre STEM y nunca se atrevió a preguntar, o Javier Perales y David Aguilera en un artículo matizadísimo que confronta CTS con STEAM, o Antonio García Carmona en otro artículo también magnífico, STEAM, una nueva distracción para la enseñanza de las ciencias. Como veis ya los títulos de los artículos, de los temas que planteamos, parece que por lo menos le ponemos una mirada crítica y al menos los otros autores son sumamente relevantes en el campo de la didáctica de la ciencia. Creo que merece la pena tener en cuenta su punto de vista sobre todo esto. Detrás de todo esto yo creo que hay un problema y las matemáticas ahí no son del todo inocentes o el papel que juegan en el sistema escolar y es el intento de rebelión o de confrontación contra una ciencia que no genera vocaciones hacia la ciencia, de una ciencia escolarizada, asignaturizada, podríamos decir, que yo le pongo el adjetivo áspero, frente a una ciencia, podríamos llamar divertida, es decir, una ciencia que vaya en un camino un poco más lúdico, ¿no? Y pareciera que STEAM diera cobertura a esa segunda parte. El problema de esta oposición, hombre, si hay que elegir, evidentemente yo me apunto a la segunda, la aspereza por la aspereza, pues no, evidentemente mejor que las cosas sean divertidas, ¿no? El problema que se da en esta confrontación así tan directa, la ciencia más conservadora, la asignatura, la de los exámenes y demás, la otra ciencia, es que da pie también a otras confrontaciones ideológicas que en mi país, por ejemplo, en la profesión, están dando lugar a que, por ejemplo, en este momento se hable mucho de conocimiento poderoso frente al aula como parque de atracciones. Un verdadero mito, porque muchas de las cosas que en este congreso se dicen hay que reconocer que no son mayoritarias. Es decir, las personas que con mucha pasión hablan de lo que están haciendo y se van creando redes cada vez más crecientes, no representan, no representamos la mayoría de lo que sucede la mayor parte del tiempo en las aulas españolas y seguramente también latinoamericanas. Probablemente no tenemos el estudio para ello, pero si tuviéramos que pulsar la opinión de los alumnos sobre este tema, probablemente muchos de ellos sentirían que la ciencia, al menos la ciencia obligatoria, incluidas las matemáticas, obviamente, es más ciencia áspera que ciencia divertida. Por tanto, la voluntad de ir hacia el otro lado por muchos profesores es muy positiva. Pero hay un movimiento, ya digo, de reacción, además que intenta ser poderoso, que reivindica el conocimiento poderoso, que incluso se reivindica a veces como profesaurios de lo que fue una palabra muy mal vista en cierto momento, era casi una acusación, en cierto modo ahora se plantea incluso como una reivindicación. Y a mí no me gusta que digamos que la cuestión lo lleve hacia ese lugar, porque es un lugar en el que casi nadie sale beneficiado, algunos quizás sí, y sobre todo los alumnos. En ese sentido, más allá de eso, yo creo que se entiende bien en qué sentido me parece que la palabra es importante. Yo creo que la ciencia ha sido siempre seductora. No creo que haya nadie, absolutamente nadie, que se haya dedicado a la ciencia, no a la educación científica, ni a estudiar ciencia, ni a hacer exámenes de matemáticas, quiero decir, a hacer ciencia, desde Pitágoras, desde Tales de Mileto, con Galileo, con Newton, con Darwin, con quien
queráis, Einstein, quien sea, que no haya considerado la ciencia una pasión. La ciencia seduce a quien la hace. No es un medio de vida. Evidentemente los becarios que están en nuestro país y fuera de nuestro país dedicados a la ciencia, evidentemente no lo están haciendo porque sea un medio de vida, claro que lo es y debe serlo, pero especialmente productivo en la relación esfuerzo generado, beneficio económico conseguido. Evidentemente no es el camino. La ciencia seduce por sí misma, apasiona. Somos homo sapiens, igual que la filosofía es la amistad con el saber, con la sabiduría, la ciencia es el saber que seduce. Y en cierto modo la ciencia escolar, la ciencia no debería ser asignaturizada en el mal sentido que decía Unamuno, sino que debe seguir siendo ciencia seductora. Porque además, a veces hay una falsa adjetivación, a mi juicio, cuestionable adjetivación de la cultura científica, ¿verdad? Y hay que darle mucho énfasis en que la ciencia también es cultura y que hay una cultura científica, etcétera. Yo mismo uso esa expresión muchas veces, pero creo que habría que reivindicar la cultura sin adjetivar, que tiene campos dentro, ¿no? Cuando yo abro el periódico, veo secciones, por ejemplo, hoy abro el periódico y me encuentro una enorme sección dedicada al fútbol. Ojalá fuera solo hoy, es prácticamente todos los días. Y si la comparo con las secciones dedicadas a lo que yo llamo cultura, es decir, a las artes, al teatro, al cine, a la literatura, a la danza, a la ciencia, a la técnica, lo vamos a mezclar todo eso si queréis, y a veces lamentablemente la comparación con el otro campo, con el fútbol, pues es bien lamentable. Pero desde luego no son disonantes, es decir, leer teatro, leer cine, leer sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre los problemas de nuestro presente, las pandemias, los virus, forma parte de esa cosa que deberíamos llamar cultura casi sin más. Luego, evidentemente, las cosas dentro de la cultura son diversas y hay mestizajes maravillosos, pero no deja de ser cultura. En este sentido, bueno, sé que me estoy yendo por unas pequeñas disquisiciones semánticas, pero me parece importante reclamar que la ciencia es importante y que en cierto modo en ello nos va la vida, ¿no? Yo diría que en las artes, el otro campo de la cultura, otro de los campos de la cultura, nos va la buena vida, ¿no? Es decir, probablemente sin arte, sin literatura, sin teatro, sin palabra, sin música, pues no merezca la pena vivir. La buena vida, yo creo que está en ese tipo de elementos también, ¿no? Que nos hacen verdaderamente humanos. Pero es cierto que la ciencia y la tecnología nos jugamos la vida, literalmente, ¿eh? La vida biológica, la de seguir en el planeta, incluso la propia condición del planeta. Por eso cuando hablamos de ciencia hablamos de cosa muy importante. Y en esa semántica de la ciencia seductora, de la cultura en sí misma, a mí me gusta, hemos publicado un libro con ese título, reivindicar la ciencia cordial. La ciencia cordial, que además tiene que ver con el corazón. Y en este sentido, reivindicar también el acrónimo que llevábamos muchísimos años en España, en Latinoamérica, en el campo anglosajón, en Alemania, en todos los países del mundo. Se hablaba con distintas letras, no se tenía que decirla únicamente en inglés, ¿no? El campo este de la ciencia, tecnología y sociedad como un campo que pone de manifiesto que los valores, que las controversias, que los aspectos humanos están presentes en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Quienes las han hecho, las hacen son siempre seres humanos y que éstas también tienen efectos, impactos en la sociedad y en el medio ambiente que sobre los que debemos pensar y que debemos decidir también. Y eso yo creo que en la tradición de Sting no aparece. Es decir, cuando hablamos de Sting estamos hablando de cuestiones mucho más artefactuales, bien orientadas a lo lúdico, y eso no me parece en absoluto cuestionable, pero donde parece que el otro componente lúdico, que es pensar en los valores, decidir, jugar con la responsabilidad, también jugar, parece que ha desaparecido un poco cuando hablamos de Sting. Por eso yo reivindico todavía CTS en esa línea de la ciencia cordial y antes que nosotros, Miguel Ángel Quintanilla, Martín Parcelis publicaron un magnífico libro titulado Tecnologías entrañables. Yo creo que el primer capítulo de ese libro es probablemente sobre filosofía de la tecnología y lo que digo es como muy grande, ¿no? A mi juicio probablemente sea de los textos más importantes que se han escrito en español desde la meditación de la técnica de Ortega. Recomiendo vivamente ese primer capítulo. Ellos lo llaman tecnologías entrañables para oponerlas a las tecnologías alienantes, extrañables, si la palabra existiera, ¿no? Nos hablan de las entrañas, lo que no son las vísceras, ese campo semántico tan bonito también en nuestra lengua, que es algo más, por cierto, más femenino, la idea de las entrañas, ¿no? Y nosotros apostamos también por una ciencia cordial. Este libro que coordiné con Isabel Martins, este es un libro bilingüe, español y portugués, capítulos de personas de allá, de la Universidad de Aveiro, y nosotros, personas que trabajan en España, pues también está en esa idea de una ciencia cordial y algunas cosas de lo que contiene ese libro, la parte final, intentaré presentarlo esta tarde. Por tanto, hago una reivindicación aquí expresa de CTS, de la ciencia cordial, de las tecnologías entrañables y de la ciencia como cultura, más allá de ese movimiento, de esa influencia STEAM que parece una moda de último momento, ¿vale? Me falta la S, alguna referencia, y obviamente por poner solo un título, ¿no? Pero con un título tan llamativo, tan bonito como La confianza, esa ambigüedad
en la sociedad del riesgo, de José Antonio López Cerezo, me parece que ahí hay como 3 libros que nos hablan de alguna manera de este enfoque CTS, que creo que sigue siendo conceptualmente un elemento que conviene rescatar. Entro ya entonces en lo que habíamos prometido en el proyecto Contenedores, ¿vale? Ya he hablado de él en más ocasiones, o sea, algunas personas quizás ya me hayan oído hacerlo. Simplemente tiene su origen en el año 2009, bebe de otro proyecto que tiene que ver precisamente con la cultura científica, con la difusión de la cultura científica a través de los medios de comunicación. Y bueno, en 9, al hilo de crear materiales para la prensa latinoamericana que pudieran servir de referente, bueno, inspirado en un proyecto que había desarrollado en Castilla y León desde la Universidad de Salamanca Miguel Ángel Quintanilla y su equipo, pues pensamos que podíamos desarrollar materiales no de muy larga extensión ni de mucha complejidad, materiales más bien breves, que pudieran servir para el trabajo en cultura científica, vamos a decir así, de forma muy amplia, pero siempre materiales centrados o que parten de documentos periodísticos. Digamos que enfrente a este tipo de materiales, como el correlato, el opuesto, está el libro de texto, un libro que yo detesté mucho. Era una especie de carril fijo de por dónde debían ir las cosas, y el libro de texto pues conduce habitualmente a la otra cosa que detesté siempre, el examen, ¿no? El examen y el libro de texto tienen ahí como una cierta combinatoria que a veces en la educación pues lo llena todo, ¿no? Bueno, frente a todo eso, en la realidad hay documentos periodísticos constantes que yo, mientras abro aquí las pantallas, solamente se pueden ver los títulos: y la homeopatía es quimera o ciencia, la tasa la tasa grasa es por su bien, la ética del dopaje, la sangre se dona pero no se vende, el final de las especies, yo qué sé. Cada uno de esos títulos de documentos periodísticos, pues la verdad es que apetece leerlos. Los nanoriesgos no son tan diminutos, próximamente en sus pantallas el grafeno. Podría seguir pasando pantallas y pantallas de documentos periodísticos en español, algunos también en portugués, hechos aquí en España, muchos de ellos, pero también en Argentina, en Colombia, en México, en otros países, que tienen mucho que ver con la cultura científica y se le puede sacar un grandísimo partido desde el campo educativo. Por ejemplo, esta pantalla entera tiene que ver con la astronomía, ¿no? Con el cosmos, con elementos que son fascinantes también para nuestros alumnos. O aquí vemos cosas como la hembra tenía mano en la prehistoria. ¿Quién pintó las manos esas que quedan las huellas en negativo ahí en las paredes? ¿Eran masculinas? Tendemos a pensar esto, quizás no lo sea, ¿no? El futuro de la arquitectura, el papel de los móviles, de los teléfonos celulares, el alma científica del arte. ¿Qué fue de la cultura nazca? ¿Se suicidó? Según parece, hubo una deforestación radical en la zona por un cambio en el manejo del territorio, de la gestión hidráulica del territorio, de la propia cultura nazca. Y en Perú, bueno, es, digamos, una ventana abierta a cosas absolutamente interesantes y muy cercanas que están en los medios de comunicación, que yo reivindico intensamente por razones que a mí me parece que son claras, ¿no? Que son evidentes. Una, el periodista tiene la obligación de ser claro siempre que habla y no ser pesado, no ser aburrido, tiene que ser interesante, es una obligación, porque a diferencia del libro de texto, que tiene un público cautivo, no cautivado en el sentido de fascinado, pero sí cautivo porque luego habrá examen, no hay examen de los artículos periodísticos, ¿no? Sino que tienen que ser interesantes porque el lector, si después del primer párrafo no tiene interés en él, pasa la hoja, cierra el periódico y no tiene por qué seguir leyendo. Entonces, esa obligación de tener cierto interés o cierta manera de escribir que atraiga al lector, a un lector culto, por cierto, siempre cuando hablamos de material periodístico estamos hablando de prensa de cierta calidad, ¿no? Es una ventaja educativa. Otra ventaja es que tiene poco espacio el periodista, tiene que ser poco extenso, una página cuando tiene suerte, y muchas veces es menos. Y eso también es una ventaja porque nos provee de documentos que para su uso escolar, que no sean excesivamente extensos, nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Deben ser relevantes aquí ahora. Aunque traten de la cultura nazca en Perú, lo que trate tiene que estar contado de cierta manera o relacionado con cosas que puedan interesar a un ciudadano del presente. No solo porque traten del presente, sino porque el tema pueda interesar a cualquiera de los que vivimos hoy. Son siempre informativos, siempre nos cuentan cosas, pero desde luego no rehúyen la controversia, como sí hace el libro de texto. El libro de texto muy frecuentemente deja la controversia o los aspectos biográficos o las curiosidades o las polémicas políticas o éticas para una viñeta paralela que habitualmente no entra en el examen. Mientras que el periodista, precisamente, a veces encuentra en la controversia, en las disputas valorativas, un motor para el documento. Bueno, la pandemia, todo lo que nos ha pasado, pues nos muestra esta mezcla, ciencia, tecnología, sociedad, valores, que desde luego
revista no rehuye, los documentos periodísticos se incorporan. Y luego un último factor que a mí me parece crucial es que son muy comunes para nosotros, muy familiares para los adultos, por lo menos para los adultos bien adultos, como soy yo. Los adultos que yo pongo este adjetivo, todavía no se nombra, ¿no? Vigésímicos, o sea, los que nacimos claramente en el siglo XX y teníamos memoria del año 2000 como un año del futuro, ¿vale? Pues esa gente, muchos de nosotros nos formamos también leyendo prensa escrita, ¿no? Cosa que hoy ya no sucede, es muy minoritaria. De hecho, ya la prensa en papel, incluso para los que la seguimos leyendo, es puesta a encontrar kioscos, ya cada vez hay menos. Pero sobre todo nuestros alumnos, ese tipo de documento, esa extensión, esa manera de enfocar la noticia, la información, el cruce también con los valores, le resulta muchísimo menos familiar que a nosotros. Entonces es realmente ajeno, es novedoso. Por tanto, al menos en este tiempo en que, agónico, ¿no? En que quizás la prensa esté acabando, ¿no? A lo mejor en la segunda mitad del siglo XXI, a lo mejor ya no podemos encontrar este tipo de documentos y todos tienen una naturaleza de hipertexto de otra manera, ¿no? No los hay. Pero en este momento, por lo menos durante estas décadas, desde finales del 20 hasta yo creo que un cierto recorrido, ahí tenemos una verdadera mina de recursos pedagógicos que quizás no exploramos convenientemente. Una mina muy grande, ahí en esa debe haber 40 o 50 portadas, pero los que hay realmente en el proyecto son 430 y tantos en este momento en contenedores, ¿no? Claro, no íbamos a organizarlo por disciplinas, física, química, matemáticas, obviamente, geología y biología, nada de eso, eso agotaría la riqueza de la cultura científica. Entonces decidimos de mano pensar como hacen los centros culturales, que a veces se les llama contenedores de cultura, museos que son abiertos, no son los viejos museos de historia natural, polvorientos y poco visitados, sino que se han transformado en cierta manera, ¿verdad?, hacia contenedores de exposiciones temporales. La palabra nos sirvió durante un tiempo para definir lo que queríamos hacer, que fueran, digamos, campos temáticos relativamente definidos, significativos, reconocibles, pero a la par, bueno, donde pudiera caber, cupieran distintas disciplinas, distintas miradas, es decir, distintos documentos periodísticos. El primero, los retos de la salud y la alimentación; el segundo, los desafíos ambientales, temas de biodiversidad, medio ambiente, etcétera; el tercero, sobre nuevos materiales, las fronteras de la materia y de la energía; el cuarto es la conquista del espacio. El proyecto nació en el 2009, Año Internacional de la Astronomía, y parecía que además esa es una puerta de entrada hacia las vocaciones científicas y parecía muy oportuno tener pues cabida para ese ámbito también como un contenedor específico, ¿no? El siguiente es el hábitat humano, que parece tan menos cercano a las llamadas ciencias naturales o experimentales, pero aquí está en temas de arquitectura, de urbanismo, de la forma de ordenar el territorio, que son aspectos muy importantes, muy centrales y no siempre suficientemente tratados en los entornos escolares. No tendré que reivindicarlo, pero la sociedad digital no es educar en TICs, sino sobre las tecnologías de la información y la comunicación, lo que nos cambian, lo que suponen para nosotros. Era un contenedor inexcusable, y con el último garantizamos que en nuestro proyecto cabe absolutamente cualquier campo de la cultura, al menos de la cultura científica. Al llamarlo otros temas de cultura científica, pues para que pudiera entrar ahí, yo que sé, temas que tendrían que ver con la antropología, con la filosofía de la ciencia, con la lingüística, con temas a veces metacientíficos, filosofía, historia, etcétera, ¿no? Ahí pues una especie de cajón desastres, de miscelánea temática, también muy bonito, muy fascinante, diría yo. Lo que os voy a presentar ahora, ya os digo que hay 430 y tantos materiales distintos, vamos a hacer una muestra y la vamos a hacer desde los últimos materiales, los que hemos hecho este año, los que hemos utilizado en aula este año, relacionados con el coronavirus y la pandemia. Así, bueno, además de conocerlos temáticamente, el contenido de esos materiales, vais a ver también cómo están articulados, que veréis que es una cosa muy sencilla, o sea, están pensados formalmente para que puedan ser utilizados en el lugar más recóndito del país con menos recursos, que tiene, no sé, la película maravillosa de Javier Fesser, Bienvenidos, en el proyecto, en relación con el proyecto Luces para Aprender, me parece recordar que era en Perú precisamente, lo recomiendo si no lo habéis visto, es apenas 20 minutos, 25, una joya, se llama Bienvenidos, un cortometraje ideal, nosotros por cierto lo llevamos al aula, nos habla precisamente de entornos donde es sumamente difícil el acceso a Internet, a la nube de la que hablan los niños, ¿no? Es una joya, de verdad. Si alguien no la ha visto, que aproveche la ocasión. No voy a decir que corte ahora y la vea, puede esperar si quiere, pero muy recomendable. Entonces, en esos contextos con mucha dificultad, nosotros queríamos tener que los materiales pudieran llegar también, si quiere usarla un profesor allí lo pueda adaptar y lo pueda hacer con libertad, que no tengan requerimientos de acceso, sean muy sencillos.
sencillos. Vais a ver que son simples PDFs sumamente simples, sumamente básicos, ¿no? El primero, sobre el contenedor de la salud y la alimentación, en este caso va a tener que ver con la salud, obviamente en el contexto del coronavirus. Un problema era cómo tratar, cómo hacer 7 materiales, elegir 7 materiales que no fueran todos sobre salud, que parece el tema de la pandemia. Pues no, tenemos uno de cada uno de los 7, ¿no? Además va a ser un recorrido curioso porque digamos que se nutre de artículos que aparecieron en la prensa desde marzo de 2020, lógicamente. Este es del 18 de marzo, fijaros que prontito, las escuelas en España se cerraron el 13 de marzo, ya 5 días después había una joya, que es estas 4 columnas de Miguel Pita, que se titula Todos los virus y no solo el coronavirus, que es una verdadera lección maravillosa sobre qué cosa es un virus, qué dificultad hay para definirlo, incluso en el sentido de hasta qué punto es vida o no lo es, que bueno, para el trabajo con alumnos es verdaderamente fascinante, mejor que cualquier libro de texto y además con una contención magnífica. El material siempre parte de una ficha de catalogación, esto no me detendré en ello, donde está el resumen, etcétera, que es lo que permite que luego esté en el repositorio de contenedores, luego veréis la dirección. Y luego lo que tiene siempre es una estructura de propuestas muy sencilla, que además son adaptables por el profesor o profesora para que elija algunas de ellas o las cambie o añada otras, pero que siempre parten de una tabla con 10 frases que a la derecha veréis que pone VF, verdadero o falso. Son frases que tienen que ver con el contenido mismo del texto y que podemos utilizarlo con los alumnos para que ellos pues, reconozcan, han leído el texto y para garantizar que la comprensión de la lectora es adecuada, incluso para hablar sobre el contenido del texto, en lugar de esas 3 palabras terribles que en la escuela tantas veces nos han dicho, resume el texto. Era una cosa horrorosa, ¿no? Coger un texto, tener que leerlo y tener que escribir algo largo sobre él que probablemente nadie fuera a leer, como no fuera con boli rojo para marcar las faltas de ortografía. Eso hacía que la relación con la lectura y la escritura en muchas ocasiones nos resultara muy tediosa. A veces si el texto obligaba luego a ser resumido, apetecía poco leer según qué textos, ¿no? Mientras que en este caso, pues presumimos que el trabajo va a ser tan sencillo como marcar verdadero o falso, indagando en el texto y sabiendo que algunas de esas frases tienen trampa, que aunque parezca que dicen algo que dice el texto, pues no lo dicen algo distinto, a veces incluso lo contrario. Nos tenemos que fijar realmente en la palabra y analizar lo que dice el texto. Eso se puede hacer individualmente o en conversación entre los propios alumnos, ¿verdad? Dice esto, no lo dice, ¿dónde lo pone? ¿Arriba, abajo? Bueno, es muy interesante. Y luego hay una serie de preguntas, de actividades, de propuestas, que obviamente no podemos detallar, pero por decir aquí, por ejemplo, el tema de la vida, ¿no? De si los virus son vida o no, ¿cuándo podemos empezar a definir seres vivos? Si la escala del virus es la escala de la vida, qué nivel de reproductibilidad tiene que ver con la vida. O una cosa que pasa en este texto que es muy bonito y además tiene que ver con el lenguaje científico, y es que a veces cuando hablamos de los virus parece que fuera una especie, bueno, de hecho aquí en España se ha hablado de una guerra contra la pandemia, ¿no? Teníamos que defendernos, ¿no? Y a ellos se les supone que nos están atacando, ¿no? Y además mutan y vienen de un sitio y vienen de otro. Hay un elemento ahí como animista, intencional, que evidentemente no tiene mucho que ver con la ciencia, que este texto, que es un texto magnífico, pero como incorpora 2 o 3 frases de este tipo, da oportunidad a indagar con los alumnos sobre esos temas. Todos los materiales, ya no me detendré a repetirlos, siempre tienen una última parte con nada, 3 o 4 párrafos con sugerencias, pequeñas indicaciones, propuestas de cómo trabajar el material con el alumnado. Voy a mostraros los 7 así muy rápidamente a modo de ejemplo, solo los que tienen que ver con coronavirus, y luego el resto de los materiales están en contenedores. Este es de los desafíos ambientales. ¿Y qué tiene que ver la pandemia con el medio ambiente? Bueno, pues parece evidente, ¿no? La ecología y las pandemias tienen mucho que ver. Hay un artículo aquí de Le Monde Diplomatique, que este también es de marzo de 2020, que cuenta con mucha claridad qué es eso de la zoonosis, ¿no? ¿Qué tiene que ver la deforestación y las nuevas relaciones que los humanos tenemos con el bosque y con los animales? ¿Cómo se puede producir ese contacto que la naturaleza no tenía previsto entre especies de forma tan intensa, que puede propiciar mutaciones y cambios como los que bueno, tenemos en nuestro contacto con ellos, ¿no? Es muy actual, evidentemente ponemos el foco en los mercados de China, estamos siempre pensando en ello, pero está hablando de un tema que es mucho más general. Como veis, el documento es nada, un texto, en este caso formalmente muy sencillo, ni siquiera tiene ilustraciones, ¿vale? Y como siempre, la ficha de catalogación, las frases de verdadero o falso y una
una serie de elementos ahí de polémica, que es la zoonosis, cómo se puede contagiar de los humanos de los animales a los humanos, qué tiene que ver, por ejemplo, el ferrocarril en el Congo, en África, con el SIDA. Tenemos otro material, este remite a otro, que parte de otro documento periodístico que analiza precisamente esto, ¿no? Cómo el SIDA, una enfermedad que afecta, que se hace, bueno, terrible, ¿no? En los años 80, sin embargo, hunde sus raíces en el salto de primates a humanos allá por los años 20 y está conectada nuevamente también con deforestación y con la aparición del ferrocarril, con determinados, por intereses económicos, en determinadas zonas de África, pues se van a dar unos cambios en la relación animales-humanos, en este caso primates, que propiciarán que 50 años después el virus salte al hombre y, bueno, ya sea al ser humano, y ya sabéis las consecuencias que ha tenido y que seguimos sufriendo, ¿no? Al fin y al cabo todavía no hay vacuna para el SIDA, ¿no? En este material hay otra segunda tabla, en la última actividad, que llamamos quiniela, en este caso sobre las pandemias y la ecología. Esta tiene 1x2 a la derecha como columnas, se marca 1 o X o 2, quiere decir 1 es que estoy de acuerdo, X es que estoy en duda y 2 es que estoy en contra, ¿no? Son frases valorativas, de opinión, de debate. No lo sé, pero a lo mejor un 40-50% de nuestros materiales incluyen quinielas de este tipo, ¿no? Y es una de las actividades que promueve más bien el debate, la reflexión, esa dimensión S valorativa que antes señalaba tan CTS, ¿verdad?, sobre los temas que estamos tratando, en esas frases que son, bueno, pues algunas desde luego para discutir. Si las leyéramos seguramente veríamos que en cualquiera de ellas que puede haber, pues yo qué sé, es propio de salvajes comercial con animales salvajes, ¿no? En temas además de los animales que a los alumnos les interesa tanto y hay no sé, un afecto especial en estos últimos años ante estos temas, ¿no? Pues bueno, hay quinielas valorativas en muchísimos de los materiales. Pasamos al tercer contenedor, era la materia y la energía, y dirán, bueno, ¿y qué tema va a haber con este tema del coronavirus y de la pandemia que tenga que ver con algo que se asemeje a materiales o a la energía? Pues encontramos en página 12, en un estupendo periódico argentino que yo veo muchas veces y lo utilizamos aquí muchas veces, ¿verdad? Antes tenía un suplemento de ciencia magnífico. Hay un pequeño reportaje, es breve, es una entrevista a científicas del CONICET, este es también de junio de 2020, que cuentan cómo en el momento más terrible, cuando no teníamos mascarillas, tampoco sabíamos de hecho que eran imprescindibles, ¿no? Empezaron a hacer un cambio de orientación del rumbo de una investigación que tenían en marcha para producir a un precio más bajo mascarillas. Esto tiene que ver, por tanto, con los materiales de producción y cómo hay un cambio técnico en todo ello. ¿Qué tipo de actividades planteamos con los alumnos? Pues una propuesta, bueno, de este tipo, como las que ya veis, con su verdadero falso demás, pero aquí una de ellas, por ejemplo, hace énfasis en las cuestiones terminológicas. Decimos COVID-19 y no decimos ECOVI, enfermedad del coronavirus. La D es algo así como disease, voy a decirlo españolizado, enfermedad, ¿no? Es curioso, ¿no? Y esto puede parecer que no importa mucho, pero por ejemplo en España decimos muchas veces PCR y yo creo que poca gente sabrá que la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa y no una prueba. La primera letra parece pensar que es prueba de algo, ¿verdad? Pues aquí se genera una especie de ignorancia científica. Si en los tiempos del SIDA y del VIH hubiéramos dicho AIDS y HIV, o al hablar del ADN, ácido desoxirribonucleico, hubiéramos dicho DNA, como obviamente ahora se tiende a decir siempre, pues algunas asociaciones directas que con nuestra lengua hacemos del acrónimo al significado de las palabras desaparecerían. Con lo cual, bueno, pues una de las preguntas plantea esto, ¿no? ¿Hasta qué punto la manera de utilizar el inglés, tanto cuando queremos hablar con ingleses como cuando queremos hablar solo con nosotros mismos, pues nos está quizás hurtando cierto conocimiento y obligándonos a creer que el conocimiento está hecho por una parte de la humanidad, de la lengua de la humanidad, que evidentemente no es el inglés, la nuestra es la segunda con más hablantes nativos en el mundo después del chino, ¿no? Y probablemente la que tiene una diversidad cultural de continentes, de latitudes mayor de todo el mundo, de todas las lenguas posibles, en lenguas de hablantes nativos. De todas formas, es solo una de las actividades para que veáis que se puede llevar a lugares muy curiosos, muy distintos, ¿no? En esta, digamos, la focal, la última, la que planteamos, es un cuestionario, una encuesta. Los chicos hacen un cuestionario sobre la protección frente al coronavirus, ¿no? Ahí están preguntas que directamente hablan de qué se piensa, qué se cree, cómo funciona la protección, qué debemos hacer y qué no.
o cómo usamos las mascarillas o barbijos. En aula lo estuvimos utilizando desde el mes de septiembre hasta el mes de octubre de 2020, un momento crítico, ¿no?, en cuanto a la manera en que se envolvían las aulas aquí en España y se utilizaban todas las medidas, se ponían en marcha todas las medidas, se hablaba de qué tipo de mascarilla, la palabra barbijo, mascarilla, vuelvo al tema semántico anterior también, o la percepción de las medidas preventivas, porque ha habido un negacionismo también presente, ¿no? Es un cuestionario, por tanto, una encuesta de percepción pública, con preguntas también abiertas al final. ¿Cómo mejorar la protección frente al coronavirus? Lo llevamos al aula y ahí veis, obviamente en Moodle no se puede hacer en otro, no se puede hacer en Teams, obviamente. Se puede hacer en muchos lugares distintos, pero no en Teams. Un cuestionario hecho de los alumnos de bachillerato que estaban en la asignatura de proyecto de investigación, es un ejemplo concreto de un aula concreto, de un centro concreto, del mío, a los alumnos de su nivel a través de la tutoría. Y ahí están los resultados. Es una verdadera pequeña investigación social con resultados que, por cierto, se facilitó al centro, al profesorado, a los tutores, para que conocieran qué percepción tenía el alumnado, qué propuestas se hacían ellos mismos para mejorar las cosas, ideas, comentarios que podían hacer en un momento además crítico, ¿no? Lo que en España era el otoño, entrar el invierno casi, entre septiembre y diciembre del año 2020. Como veis, son muchísimas las respuestas y la riqueza es notable, y eso les inicia también en un tipo de investigación social. La conquista del espacio, diréis, ¿y cómo van a encontrar un material que tenga que ver con esto? Pues lo hay también. El Mundo publicó un artículo, Coronavirus, la astronomía en tiempos de pandemia, que nos contaba cómo había afectado a los observatorios de Chile, de Canarias, de muchos lugares del mundo, cómo había cambiado sus proyectos de investigación, también los proyectos de exploración en Marte, ¿no?, cómo afectaba todo esto. Incluso entre las actividades, algo más bonito, los cielos sin aviones, como por fin, durante un tiempo, no solo había menos contaminación en el cielo, en CO2, sino también había menos contaminación lumínica. Nunca se ha visto un cielo tan hermosamente deshabitado, ¿verdad?, sin las trazas de luces de los aviones, como desgraciadamente tuvo que ser, no por una voluntad humana de limitar ese uso de esos medios de transporte tan nocivos para el medio ambiente, sino simplemente porque no había traslados, ¿no? La comunicación entre las personas físicas, los traslados estaban impedidos, ¿no? Bueno, esta actividad da mucho juego con los alumnos también en la investigación sobre cómo funcionan los observatorios, hasta qué punto se puede trabajar en remoto con ellos, pero incluso ver también fronteras entre la ciencia y la pseudociencia, porque hay un científico, además un matemático brillante, cuyo nombre no voy a decir porque es casi impronunciable, no lo voy a intentar, está por ahí en el material, que plantea la hipótesis de la panspermia, es decir, que algunas cosas, también malas, los virus y demás, pudieran habernos llegado de la mano de meteoritos desde el cielo, ¿no? Es una hipótesis así arriesgada, extravagante, ¿no?, que plantea también que la ciencia, en cierto modo, es arriesgada y extravagante, como la pseudociencia. Y la cuestión del criterio de demarcación, de hasta qué punto la extravagancia forma parte de la creatividad y la novedad de la ciencia, o es justamente el otro lado, aquello que es la anticiencia, aquello que está más conectado con los negacionismos, ¿no? Pues bueno, es un debate que también se suscita a propósito de algo que tiene que ver, curiosamente, con la astronomía. Como ves, hay mestizajes, hibridaciones, puentes sumamente enriquecedores, ¿no? El hábitat humano, llegamos a mayo del año pasado, del año 2020, y Antonio Muñoz Molina, un escritor español que todos los sábados escribe en El País un artículo, siempre muy bonito, sobre temas de arte, exposiciones, cultura y tal, contaba lo que fue el regreso a Madrid, aquella primavera no silenciosa, al revés, todo lo contrario, una primavera humanamente silenciosa, y que los pájaros, los animales, habían conquistado de una manera bellísima. En España nunca se ha visto la naturaleza tan cerca en su esplendor de los humanos, porque los coches habían desaparecido de las ciudades, los automóviles, ahí veis la gente corriendo en el medio de la calle Alcalá sin ningún problema. Y él hablaba entonces, empezaba a hablar de los 15 minutos que caminaba por allí, y de esa teoría, esa idea de los urbanistas de que la ciudad verdaderamente habitable es la ciudad de los 15 minutos. Una ciudad que no requiere de automóvil, que no requiere de transporte, para poder tener los servicios básicos que necesitamos, salud, educación, cultura, alimentación, etcétera, a 15 minutos de distancia. Hemos creado unos monstruos de ciudades de unos tamaños inverosímiles que deshumanizan nuestra vida, que alejan los cantos de los pájaros de los lugares donde vivimos y hacen que tengamos que utilizar automóviles y demás para todo. Entonces, esa novedad que supuso la pandemia, pues planteaba la actualidad de ese movimiento de urbanistas de la ciudad de los 15 minutos. Me consta que algunas, entre ellas Barcelona, pues están apostando en esa dirección de reordenar los recursos, los servicios, la movilidad urbana en esa cuestión. Estamos en un contenedor, ya os digo, de urbanismo, de temas singularmente importantes. Y con los alumnos, pues la actividad también es muy obvia, ¿no? En este caso, que evalúen su ciudad. ¿Hasta qué punto? ¿Cuántos minutos necesitan
necesitan para llegar a todo a lo que usan habitualmente, al lugar donde puedan ir al teatro, al cine, el instituto, la escuela, el centro de salud, el parque, el lugar de ocio, las actividades deportivas, y cómo tendrían que redefinir la ciudad, qué cambios harían en la ciudad hipotéticamente para conseguir ese otro modo de vida. ¿Mejoraría nuestra ciudad con más automóviles, con más carriles para que se muevan los automóviles o con más peatonalización? Ese tipo de debates están también en la quiniela que aparece. Por tanto, son debates muy ricos sobre temas, arquitectura, urbanismo, que tienen también muchísimo calado y que hemos visto de un modo distinto cuando en la pandemia hemos estado confinados y de repente nos hemos dado cuenta que disponer de un balcón y poder mirar el horizonte era enormemente valioso. Las personas que han tenido que vivir en lugares donde su ventana solo daba a otra ventana y el cielo quizás estaba allá arriba, que muchas personas habían vivido así, el confinamiento pues evidentemente tiene condiciones de vida que deben ser revisadas. Es decir, que la ciudad, la casa, el hogar son elementos cotidianos más allá del crecimiento así en abstracto, ¿no? Y que es sumamente importante definir y decidir cómo queremos vivir en estos ámbitos. Siguiente contenedor, creo que estoy en el sexto, la sociedad digital. Y aquí sí se veía clara relación con la pandemia, ¿verdad? Porque apareció una expresión que a mí me incomoda mucho, porque le tengo mucho aprecio a la vieja palabra del trabajo. Ya sé que tiene orígenes bíblicos discutibles, ¿verdad? Pero la idea del teletrabajo como una modalidad de trabajo, bueno, no deja de dar que pensar muchas cosas, ¿no? Los chicos lo vivieron en casa, muchos de sus padres trabajaban desde sus hogares, con los ordenadores, no había una rotura del tiempo ante la pantalla, con el tiempo ante la vida. Muchas escuelas también, lamentablemente, han presionado tanto y de una manera tan poco planificada, ¿verdad?, ante los jóvenes, que a veces encargaban numerosísimas tareas o a veces otros profesores quizás no las atendían en la parte sobre todo de la cordialidad, de la cercanía, del afecto, como correspondía. Bueno, las casas han vivido durante el confinamiento circunstancias como muy tremendas que también avecinan o nos plantean la posibilidad de futuros, no sé si del todo deseables, ¿no? En esta actividad, que bueno, plantea muchas cosas, que indaguen sobre la opinión de los padres sobre estos temas y demás, pero también hay cuestiones de género muy interesantes. En el año 1929, Virginia Woolf publicó una habitación propia, un libro en el que reivindicaba que para que las mujeres pudieran tener verdaderamente libertad y acceso a la cultura y verdaderamente ser individuos, necesitaban un espacio propio, una habitación propia. Era casi una base del movimiento feminista, es decir, el espacio de la mujer no puede ser el espacio de todo trabajo mestizo, es decir, la cocina, la sala, los lugares de limpieza y demás. Tenía que tener un lugar donde poder escribir, donde poder leer separadamente, ¿no? Ese derecho a la habitación propia a ella le parecía fundamental. Es un tema que tiene la mayor actualidad y sobre el que, por ejemplo, Remedios Zafra, en otro libro, Un cuarto propio conectado, que remeda un poco el título del anterior, de la habitación propia, vuelve a plantear al hilo del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y ahí se plantean cuestiones de cierto calado que permite ver cómo una actividad como esta, que tiene, pues bueno, una base muy sencilla y que alumnos con muy pocas inquietudes quizás intelectuales pues pueden desarrollarlas bien. También miradas feministas de otros alumnos, otras alumnas que quisieran llegar más lejos, pueden iniciarse en lecturas de cierto calado que además les van a conectar perfectamente lo que era el primer tercio del siglo XX, las inquietudes feministas de entonces, el derecho al voto, con el presente, ¿no? Con este presente del teletrabajo, ¿no? Y vamos terminando ya el repaso a los 7 materiales de contenedores focalizados en temas de pandemia y demás, con un último, el de otros temas de cultura científica, en este caso sobre un amplio reportaje que hace un análisis doble muy bonito sobre la historia de los virus y la historia de la investigación sobre los virus y las vacunas, ¿no? La primera parte del reportaje se publicó en El País, creo recordar también que allá por junio, quizás o julio del año pasado. Eh, es un cómic que parte de la historia de los virus, cómo surgen y cuál fue su relación con los humanos desde el Neolítico, desde que domesticamos a los animales, tuvimos la agricultura, empezamos también a comunicarnos de una manera nueva, los romanos hicieron calzadas, las civilizaciones americanas también tenían sus medios de comunicación y demás. Hubo encuentros y desencuentros, por cierto, el tiempo de los españoles, de los europeos, yendo a América, que trajeron muchas cosas y llevaron muchas cosas. Entre otras cosas nos quedamos todos juntos con la lengua, pero también muchas enfermedades. Y esa historia de las enfermedades, de los virus, de las pandemias, de las deforestaciones, ahí veis, Haití me parece recordar, de la esclavitud también,
yo qué sé, del SIDA, de la homosexualidad, de todas esas mezclas que se van produciendo a lo largo de la historia, son repasadas en este cómic que no es muy largo, pero es verdaderamente fascinante. Parece mentira con tan pocas viñetas cómo se puede contar tanto y tan bien contado, ¿no? Pues esta es la mitad, la primera mitad del material de referencia de este último, de este último del que voy a hablar esta tarde. La otra mitad, ahí terminamos con el pangolín, terminamos en China. La última página realmente era esta. La otra mitad es una historia de la investigación sobre el virus, por tanto es más reciente, empieza en el siglo XIX y llega hasta el presente. Y es una descripción magnífica, esta vez escrita por un periodista estupenda, sobre la investigación sobre el virus. Las propuestas que hacemos a los alumnos, pues bueno, son varias, pero entre ellas una que es muy obvia. Les pedimos que el primer material hagan sobre él un documento periodístico que pudiera ser publicado, que reescriba la historia de los virus siguiendo la secuencia del cómic, pero en texto escrito. Y del segundo, que es un texto escrito de la historia de la investigación sobre los virus, contra los virus, de las vacunas, pues que lo que haga es un cómic, es decir, el formato sea como el del primero y pudiera presentarse a otros alumnos, otros compañeros o eventualmente publicarse en algún medio local probablemente, ¿no? Bueno, este es el último de los materiales que os quería presentar esta tarde, pero bueno, antes de acabar con esto me parecía que también era justo, que dado que tenemos materiales de este año, en este caso hecho por los alumnos, pues justamente en mi clase de proyecto de investigación en segundo de bachillerato, este año hicieron muchas cosas maravillosas, entre ellas este trabajo sobre la pandemia, y se inventaron una revista, Pandemia 19, en realidad había 8 equipos de trabajo, uno que trabajó con cada contenedor y uno que trabajó, además del caso de los barbijos, de las mascarillas, la investigación empírica, quiso hacer también una revista que aglutinara el trabajo de todos los demás. De tal forma que les pidieron a los compañeros que de su trabajo, del documento largo que iban a entregar y la exposición pública que hacen en clase, ellos lo presentan y demás, les hicieran una versión breve que formara parte de las secciones de esta revista, que muy rápidamente algunas partes de ellas os las voy a mostrar. Ahí está el índice y ahí vamos viendo cómo maquetamos, incluso con códigos QR, llevaban hacia vídeos de presentación de clase, portadas de cada una de la sección, y ya digo, unos documentos muy abreviados de lo que cada uno de los equipos de investigación había trabajado sobre este tema. Ahí veis el de las pandemias, la ecología, algunos otros, el de las mascarillas o barbijos, que es el que ellos hicieron específicamente dentro de la revista y que los resultados que visteis antes en la versión de Moodle, esas encuestas, pues ellos lo incluyen en la revista en esta mirada bien armada de, bueno, pues ya veis un comentario sobre cada una de esos gramas, de esos histogramas, de esas gráficas que son, bueno, pues muy clarificadoras sobre los resultados de los compañeros de primero de la ESO, segundo de bachillerato. Primero de la ESO son los chicos de 12 años, segundo de bachillerato los de 18 en el propio centro, hasta qué punto podía haber diferencias en las percepciones sobre el tema que ellos habían investigado. Como veis, la calidad de maquetación, bueno, será mejorable, pero desde luego muestra mucha tenacidad y yo diría, a mi juicio, un buen hacer en el trabajo de estos adolescentes que se las ven con la cultura, científica o no, y con la realidad, con la investigación en su propio entorno, en lo que piensan realmente los jóvenes de su edad, de su propio centro, en relación con estos temas. Como veis, la última página, infórmate, protégete, evita el contagio, tiene ese mismo carácter casi publicitario que tienen algunas revistas. Bueno, materiales muchísimos, hasta 430. Ahí están los 7 contenedores. No me voy a detener mucho más, porque si no, no acabo. Había, digamos, ciertas virtudes que otras veces hemos comentado y que también están publicadas, no me detengo más. Solo, bueno, pues un pequeño homenaje a los pioneros, ¿no? En el año 2009, 2010 hicimos, bueno, pues un montón de aulas de Latinoamérica y de España, con muchísimos profesores trabajando en red, lo que dio origen a la comunidad de investigadores, de educadores por la cultura científica, la comunidad iberoamericana, ¿verdad? Una nutrida red, algunos estarán a lo mejor quizás viendo este vídeo y quizás se reconozcan de aquel primer año, otros se incorporaron también después, y hay un montón de fotografías de aquellos informes que se iban enviando en el 2010 y que, bueno, pues que curiosamente lo que nos están revelando es que son aulas apasionadas, aulas cordiales, aulas donde no se está trabajando solo frente a una pizarra o con un libro de texto, sino que, como veis, la disposición de los alumnos, lo que están haciendo, lo que están presentando, lo que están mostrando, nos habla de otra manera de entender el aula, también dentro y fuera de ella. Todos los materiales de contenedores están en este lugar, están en grupoargo.org /contenedores. No entro porque no me da tiempo para ver cómo es la página, pero bueno, es muy amigable, muy sencilla, hay muchísimas formas de filtrar la información, hay palabras clave para buscar, se puede seleccionar por materiales que tengan más investigación
empíricas o más investigaciones creativas o más investigaciones conceptuales, el país de procedencia de los periódicos y, por supuesto, los 7 contenedores que ahí aparecen. Todos los PDF de los materiales están en abierto desde esa dirección. Y ya solo para acabar, aunque vaya rápidamente, si os parece, presento, es unos minutos nada más, recuerdo, presento las dos cosas a la vez, el trabajo que hemos hecho en la participación pública en controversias tecnocientíficas. Es anterior a contenedores. De hecho, está publicado en el año 2005 y los primeros trabajos de este tipo lo hacíamos ya en los años 90. Tenemos ya una cierta edad, muchos de nosotros. Siempre parten de documentos periodísticos, pero estos son falsos, estos los hemos inventado nosotros, son noticias ficticias sobre cosas que podrían pasar, ¿no? Por ejemplo, una polémica sobre la vacuna del SIDA, sobre la investigación en África con niños pequeños para la vacuna del SIDA. Es un material que ya tiene muchísimos años, más de 20. Hubo una primera edición del material este en, 2000, en el año 2000 o 2001 y que sin embargo lamentablemente sigue teniendo actualidad porque aunque la enfermedad ya se haya convertido en manejable y crónica, lo cierto es que no disponemos realmente de una vacuna eficaz. Problemas con las antenas de telefonía, los riesgos biológicos, si debe o no haber antenas cerca de un colegio, todos parten siempre de una decisión que hay que tomar. O un gran proyecto para el Amazonas de una gran industria de tipo químico que puede tener efectos sociales positivos porque crearía mucho empleo, pero también ambientales muy nocivos, ¿no? Una ciudad ahormada, la imaginamos, no sabemos exactamente en qué país, donde tiene una zona central de la ciudad, pues como pasa en muchas de nuestras ciudades, que se ha deteriorado muchísimo, esos microcentros maravillosos y que sin embargo durante mucho tiempo fueron olvidados, y hay distintos proyectos para cambiar esa zona de la ciudad, ¿no? La cocina de Teresa, la propuesta de Mac Express, así se llamaría hipotéticamente, un restaurante de comida rápida que quiere hacerse comprar un restaurante, un viejo restaurante en Cartagena de Indias de comida tradicional. O el contrato del dopaje, un equipo ciclista colombiano que recibe la oferta de una empresa farmacéutica de ser subvencionado, de ser financiado por ella, ¿no? Empresa fábrica eritropoyetina, que es una sustancia dopante, pero también a la vez es un fármaco, ¿no? Entonces, bueno, hay una polémica sobre si se debe aceptar o no, aprobar o no ese proyecto. O las plataformas petrolíferas, en la costa del Cantábrico aparece una gran bolsa de petróleo, debemos explotarla, ¿no? Ahora que estamos en este momento donde estamos prácticamente contra la tecnología que dependa del carbono, si podríamos plantearnos que si recibimos la noticia de que tenemos petróleo a nivel saudí, si vamos a renunciar a explotarlo o no. Es un tema muy polémico y muy bonito. O si la basura que está gestionando la ciudad podemos hacer pues, una incineradora que resuelva un poco el tema del volumen, o eso tiene elementos contaminantes discutibles, o trasladar el vertedero. Es una ciudad donde hay gente que vive en y de la basura, ambas cosas, y bueno, es un tema que tiene unas aristas sociales y técnicas muy relevantes, o las redes del tráfico directamente, el tema del transporte, del ferrocarril frente al coche, si deben aumentarse las vías de una autopista, o un último caso, el 10º, la escuela en la red, que es un caso que planteaba un futuro donde los niños no fueran a la escuela, ¿no? Y fueran educados desde su casa, ¿no? Algunas personas me dicen este año bueno, que esto éramos adivinos, ¿no? Porque la vacuna del SIDA habla del tema del problema de la vacuna y si se consigue o no se consigue, y la escuela en la red pues habla directamente del presente, habla del derecho a la educación y si se puede permitir que algunos padres decidan no llevar a sus hijos a la escuela, y nos recuerda mucho lo que ha pasado cuando un virus ha decidido, obviamente el virus no lo ha decidido intencionalmente, que no íbamos a estar en las escuelas, en los institutos y sí íbamos a estar durante meses encerrados en nuestras casas. Desde este lunes están abiertos en esa dirección. Son accesibles todos los libros, estos son libros, están digitalizados en PDF y libremente los podéis descargar si el material os interesa. Y hay uno más sobre el futuro de la humanidad. La humanidad podrá tener una sola lengua. El material no habla del inglés, no es ese el escenario, aunque es un poco un subtexto de todo eso también, sino de la posibilidad de que hubiera un aparato que pudiera traducir, en el fondo los hay, ¿no? Pero bueno, que a la escala del oído tradujera de manera perfecta y en tiempo real todas las lenguas, y en ese sentido a lo mejor no tendríamos ni siquiera que aprender otras lenguas, y mucho menos el inglés, no tendríamos que aprender lenguas porque nos podríamos comunicar cada uno hablando la suya, ¿no? Y a alguien se le ocurre la idea, bueno, ¿y qué pasaría si ese aparatito se lo ponemos a los niños pequeños cuando tienen 5 o 6 meses, de modo que la exposición a su primera lengua ya la reciban en la lengua que decida alguien, sus padres, su estado, el estado,
o yo qué sé, o incluso una lengua sintética que ni siquiera exista, una lengua más allá de las lenguas humanas, una lengua verdaderamente artificial. Bueno, es un caso que va más allá de la prospectiva, que en relación con lo que vivimos del inglés tiene rabiosa actualidad, pero que nos habla de esas cuestiones que van más allá del 2030 y 2050 y sobre los que conviene siempre pensar, porque la ciencia se las ve con la incertidumbre, la educación también debe hacerlo, y este décimo caso, que no lo vais a encontrar en ese lugar, pero sí aquí, este libro, el que antes os aludía, Ciencia Cordial, en su último capítulo, escrito en español, en mi lengua, otros capítulos están en portugués, pues es justamente el caso simulado del proyecto Abel. Es simplemente una versión abreviada del material, no están todos los documentos, pero para ser conocido primero y si alguien quiere usarlo en aula, con esas páginas que están ahí, creo que es suficiente. Bueno, creo que la tarde está muy bien con el tiempo, están siendo todo el mundo bastante escrupuloso, yo no quiero pasarme tampoco, tan solo despedirme ahora, terminar el taller, señalando que ese es el espacio de contenedores, que yo tengo otro espacio donde escribo sobre temas de educación, muchos de los artículos que publico en algunas revistas los pongo luego ahí en Mácula, en ese blog, que habla principalmente o casi solo de educación, y luego, bueno, pues hay otros temas que me gustan también, como son el cine y el teatro, y no es por hacer publicidad de esos blogs, sino por contagiar todo lo que pueda el gusto por ir al cine, ver en el cine, y no dejar nunca de ver una de las artes más hermosas que tenemos, que es el teatro. Nos acompaña desde hace 2500 años y hace que los humanos estemos en contacto. Y ahora que los teatros se están volviendo a ver, os invito a que os animéis y que vayáis. Mis reseñas están también ahí. Bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido un gusto estar con vosotros y, bueno, atento a cualquier pregunta o comentario.